Mm. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Bien. Sí. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es William, yo soy de la Reserva Indígena Guayní, acá. ¿Y usted creció aquí? Sí, yo nací acá, mi familia, mi papá me crió acá, entonces soy 100% de acá, de esta zona. Ujú. ¿Y cómo fue la experiencia de vivir aquí durante su niñez? Fue excelente porque mi papá siempre me motivó a estudiar y también me motivó a tener algo en mi futuro, crear algún proyecto personales, ya que acá el empleo es muy difícil, Ujú. ¿verdad? Para ir a otros lugares. Entonces, creo que con este proyecto es algo de motivación para mí. Sí. ¿Y sus hermanos y su familia todavía vive aquí o? Sí, en general, digamos, casi todos de nosotros trabajamos con algunas instituciones, pero siempre regresamos en vacaciones o fin de año acá. Ujú. ¿Y por qué sus padres deciden a vivir aquí? Eh, Pienso que mi papá es uno de los fundadores que Ujú. llegó acá en esta zona y creo que él creó esta reserva porque simplemente era un bosque y para poder crear una reserva él tuvo que buscar personas más indígenas. Entonces eso fue mi inspiración de él y tanto el mío, vivir acá. Ujú. ¿Y sobre su proyecto, cómo lo empezó? ¿Por qué? Me nace ideas hace un año porque siempre he observado, digamos, otros puestos o otro grupo de turistas ingresando al Parque Nacional Corcovado. Ujú. Entonces, simplemente a conocer animales, aves, pero también tenemos acá un bosque primario, digamos, y creo que también debe existir y puede existir más con estos proyectos. Somos 11 que estamos acá y cuidando la naturaleza, la vida silvestre. Creo que otro puesto como Sirena, y creo que este lugar puede ser comparado el mismo más en el futuro. Sí, sí, sí. ¿Y qué ofrece su proyecto? Pues, Mi, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y qué ofrece? eh, Mi proyecto se llama en español Finca Exótica y Plantas Medicinales Cura Los. Cura es felinos, la idea es cuidar esos animalitos acá. Yo ofrezco en servicio, digamos, senderos, 4 senderos, uno al río, uno a la, a la montaña y otro al, a una roca donde uno ve figuras y el otro a la catarata. Entonces, esos 4 servicios. ¿Sí? ¿Y cuál es su visión para ese proyecto? Mi visión, que los extranjeros vengan acá a estas zonas y que le guste esas zonas indígenas y que es muy importante que somos acá indígenas y estamos interesados de tanto cuidar y proteger el vida silvestre y también mostrar nuestra cultura que todavía no hemos perdido porque en muchos países los indígenas se ha olvidado el lenguaje, la cultura y las tradiciones. Es como un rescate acá. Entonces mi objetivo es el principal de esto acá. ¿Y usted puede explicar el tour que hemos hecho, que acabo de hacer? El tour Sí. que hicimos es a la catarata, Ujú. más o menos se dilata 30 minutos de ida y 30 minutos de regreso. El tour uno puede observar árboles, bueno, gigantescos, pequeños, diferentes tamaños en el sendero. Ujú. El sendero se está hecho más plano para estar entretenido en el viaje y observar algunos aves o animales que estén rodando en esa zona. Sí. Y también vimos unas
unas demostraciones que puede explicar un poco cómo es. Sí. La demostración que le refería ahora al baile cultural es un baile de nuestra cultura indígena. Eso nos ha llevado en generación en generación. Ustedes pueden visitar otras zonas de territorio indígena que sea Guaymí. Siempre va a haber personas que practican ese baile. Entonces es algo muy importante para nosotros que nos identifica de ser indígena con ese baile. Entonces la idea es mostrar o que ustedes se den cuenta ese tipo de baile de cada etnia indígena acá y que lo practiques también. Y usted puede explicar un poco sobre la significancia de su sombrero o de su gorro. El sombrero como cada sombrero va a tener figuras como de una casita. Los indígenas construían una casita de rancho, de suita, a esta figura. Entonces siempre el sombrero lleva estos diseños. También estos es como camino. En cada sombrero va a haber diferentes figuras, entonces tiene un significado para nosotros. Y también como identifica de ser indígenas. Qué bonito. ¿Y cómo podemos ayudar a usted a obtener sus metas con este proyecto? Creo que, como ustedes observaron, no estoy avanzado, ¿verdad? Pero con lo que ustedes me ayudan o con lo que vieron, si aportan algo, es bastante para mí. No estoy, pidiendo, tengo muchas necesidades, pero si ustedes quieren colaborar, es una gran ayuda para mí. Por supuesto. Y también puede explicar un poco sus ideas para como el lodge o como el camping. Ok, mi idea es tener 4 casas, por decirlo. Uno es para comedor, un restaurante. Otro es para dormitorio, que puede ser un poquito más grande. Y otro son cabañas. Y otro una casita de cultura para practicar el danza cultural. Muy bien. Sí. ¿Y cómo se siente de ser parte de esa comunidad? Yo me siento muy feliz de ser indígena, porque hay personas que se avergüenzan de ser indígena. Y no, yo por mi parte, cualquier etnia, raza es igual, digamos, mientras que nos entendamos, siempre hay que vivir la vida feliz. Sí. ¿Y por qué la gente debe visitar ese territorio, el territorio de Nové? El territorio en Nové. Sí. Creo que, como le decías, contamos con, digamos, lugares que también nos mostramos lo que es la identidad indígena y también que conozca la cultura y que nosotros no somos extraños, porque hay muchas personas que piensan que los indígenas como antes no, y tampoco digamos que son como decir nervioso o no somos, digamos, humildes, pero también somos muy buena persona y sí, creo que no sé. Sí. ¿Algo? Cuando nosotros estuvimos en el otro rancho, allá, antes del baile, empecé a hablar un poco sobre la razón usted quiere compartir el baile y su idioma. Y usted decía algo que usted piensa es importante porque ustedes están perdiendo su idioma, pero tal vez si hay éxito con este tipo de programa y turismo, puede dar como un incentivo por la gente más joven para estar más orgulloso de su cultura y sus raíces y su idioma. Pero es hablar un poco de tal vez por la cama y a nosotros.
¿Por qué usted piensa es importante y esta razón? Porque solamente, yo creo, no solamente para generar un ingreso económicamente, tal vez es más para la siguiente generación, no sé. Sí, decía ahora, refería a eso, digamos, no aquí, sino he visitado otros territorios indígenas, ya no domina el idioma propio, ya no practica la cultura, las tradiciones, como hecho fábrica de algunas artesanías como la chácara, collares, más bien lo desconocen y creo que son jóvenes que tal vez los papás no lo motiva, pero la idea de este proyecto es crear, porque con turistas que no visitan, tal vez al comprar artesanías, entonces nos genera dinero, bueno, indirecto, pero sí nos deja algo. Entonces esos jóvenes tal vez que no están interesados de elaborar con estos grupos pueden, digamos, hacer estos artesanías para venderlo y es muy importante. También, digamos, por el lenguaje, identificarnos de ser indígena, por el vestimento, porque como le decía, estos grupos de indígenas tal vez ya no quieren ser indígenas, pero debemos valorar eso y creo que con este proyecto nos identifica, entonces creo que va a haber mucho interés por parte de jóvenes de esta zona y si hubiese más en el futuro bastante turista acá, muchos jóvenes o niños que están creciendo va a tener esa visión, esas ideas también igualmente. Sí. ¿Ustedes tienen algún interés de trabajar con las asociaciones de guías, los turoperadores, los hoteles? ¿O ustedes prefieren tener un mercado propio que lleguen directamente hacia ustedes, hacia su página web, sus redes sociales y los contacten directamente a ustedes? ¿Hay algún tipo de encadenamiento que piensan que es productivo o no? La decisión yo no lo puedo tomar porque somos 11, entonces muchos han comentado de que sí quieren una página web, entonces yo no lo puedo decir, pero sí, la idea es bastante bien para mí, digamos, en cualquiera de los dos. Perfecto. Ok, pues muchas gracias por hablar con nosotros. Y, Sí. Muchas gracias. También quiero, bueno, siempre los turistas que llegan acá, quisiera que aprendan algunos saludos novere. Buenos días, Kobikuindego. Y hasta luego, Nija Tuaita. Nija Tuaita. Nija Tuaita. Muchas gracias. Gracias.